Interludio. Déjanos festejar. 1. Mientras viajaban por la carretera, Rem dejó que el carruaje de dragones la mecería mientras ella pensaba en él sola. Rem estaba tumbada, los ojos entrecerrados por el deslumbrante sol de la mañana y la brisa húmeda, cuando levantó suavemente la cabeza. Justo delante de ella estaba el convoy de carruajes de dragones en formación militar que se dirigían de vuelta a la capital real. Los carruajes llevaban a los heridos de la batalla para derrotar a la ballena blanca, muchos de ellos estaban gravemente heridos y solo habían recibido el mínimo de tratamiento, pero la atmósfera de la unidad estaba lejos de ser sombría, era la de una sensación desbordante de que su deseo sincero se había cumplido. Para ellos, el actual viaje a la capital real fue un regreso triunfal. El dolor de sus heridas no estaba a la altura de su sentido de realización al lograr el deseo que habían esperado durante años. De hecho, el hecho de que llevaran la cabeza cortada de la ballena blanca a la capital real seguramente sería recibido con elogios de las masas por sus valientes esfuerzos. En contraste con sus sentimientos profundamente arraigados, Rem estaba preocupada por un joven que no estaba presente. Tu cara está abatida, Rem. Parece que tus preocupaciones no tienen límites, Lady Cruz. Cuando Rem miró hacia la voz, vio a Cruz Carstan sentada a su lado. Aunque estaba vendada bajo su armadura ligera, Rem no sintió que su conducta se veía afectada por sus heridas en lo más mínimo. Pero había rastros de fatiga incluso en su galante rostro. Estaba en un territorio lo suficientemente precario como para montar en un carruaje de dragón, no en su dragón terrestre favorito. Sin embargo, mientras Rem asintió hacia ella, Cruz dejó de lado su fatiga en un abrir y cerrar de ojos. Ferris, Wilhelm y la fuerza expedicionaria que los acompaña son guerreros valientes y altamente entrenados. Seguramente tendrá a Ricardo y a los colmillos de hierro ayudándole. Además, es difícil de creer que Anastasia Osin no tiene otras medidas preparadas. Los números del culto a la bruja son desconocidos, pero no es una batalla perdida. Me pregunto si es egoísta de mi parte preocuparme, aún así, una vez que la semilla de la preocupación ha echado raíces, pisarla no ayuda. Si usted es la causa, debe superarse a sí mismo con devoción y resolución. Pero uno se encuentra a sí mismo como un oponente difícil. Perdóname, ayudar a otros a encontrar la paz mental no es mi especialidad. Al ver que la tristeza en la cara de Rem se hacía más profunda, Cruz bajó los ojos y se dio cuenta de que había hablado mal. En ese instante, Rem sonrió espontáneamente al ver cómo la mujer que se había sentido tan distanciada hasta entonces, de repente se sintió muy cerca de ella. Muy bien, dijo Cruz, atrayendo su barbilla al ver esa sonrisa. Subaru Natsuki lo dijo bien. Que una cara sonriente te sienta mejor, Rem. Oyéndolo de perfil, me pareció una mera adulación, pero es menos idiota de lo que esperaba. Si sonriera, Lady Cruz, el aire que desprende también cambiaría. Siempre eres tan imponente. Creo que mostrarías una sonrisa maravillosa, me pregunto. Soy una mujer pobre en sonrisas. Siempre me he arrepentido, y lo hago incluso ahora. La sugerencia de Rem hizo que Cruz evitara su mirada y murmurara así. Había una sonrisa grabada en sus labios, pero esta era una leve sonrisa, una claramente a su costa. Rem se sorprendió al ver a Cruz mostrar tanto asco de sí misma. Para Rem, carente de confianza, Cruz, siempre valiente y serena, era una de las imágenes ideales de la feminidad. Aunque en lo que respecta a Ram, su hermana mayor, era la más ideal de todas. Pero antes de que pudiera presionar el tema, Cruz escondió su sonrisa y cambió el tema. Sobre Subaru Natsuki y los otros. Esto gira en torno al linaje de Emilia. Anticipé la amenaza del culto a la bruja desde el principio. ¿Seguro que el marqués Mathers ha tomado sus propias medidas? No entiendo el pensamiento del maestro Roswell. Por esa razón, no te servirá de nada entrometerte. ¡Qué estricto! Ahora que somos aliados, no le importaría que dejara escapar algunas palabras. Probablemente, su manera de hablar en broma era que era considerada con Rem. De hecho, Rem había logrado no hundirse en un pantano de preocupación gracias a que Cruz le hablaba así. Además, la hipótesis de Cruz tenía mucho sentido. Era una certeza que Roswell, de todas las personas, tendría algún tipo de contramedida para el incidente actual. Después de que Subaru haya caído en desgracia, sus acciones para ayudar a Roswell seguramente le devolverán su buen nombre. No, su cooperación en la batalla contra la ballena blanca ya había hecho eco de su nombre mucho más que eso. El héroe, Subaru Natsuki. Para Rem, era natural evaluar así al hombre que había salvado su corazón y su futuro. No había otra valoración adecuada para Subaru, que seguramente realizaría otras brillantes hazañas después. Y si Rem podía existir al lado de esa luz resplandeciente, que se volviera hacia ella de vez en cuando, Rem no buscaba nada más. Rem se cumpliría solo con eso.
Cuando Rem pensaba en Subaru, su corazón siempre estaba lleno de emociones complejas. Siempre la hacía sentir cálida y a gusto. Y sin embargo, en algún momento, la ansiedad se deslizó, trayendo angustia, sintió como si la preocupación la estuviera destrozando. Fue Subaru, y solo Subaru, quien le dio a su corazón tanta alegría y angustia, alternando incesantemente entre uno y otro. Subaru. Realmente es una persona muy irritante. Con una pequeña e irónica sonrisa, Rem susurró palabras de amor hacia la imagen del hombre que se elevaba en la parte posterior de su mente. Cruz miró el lado de su cara en visible relieve. Dejó que su largo cabello fluyera por su espalda mientras movía silenciosamente sus ojos hacia el carruaje del dragón en el camino que tenía por delante, pero sus ojos de color ámbar se entrecerraron abruptamente. ¿Meme? Cruz emitió un pequeño murmullo. Rem levantó la cara, ya que había detectado un sonido estridente en casi el mismo instante. El carruaje del dragón que se encontraba enfrente, capturado por los ojos de ámbar, estaba en la misma dirección que el sonido discordante que Rem había notado. Las dos discrepancias estaban relacionadas con el mismo suceso, que ocurrió un momento después, es decir, la repentina destrucción del carruaje de dragones justo enfrente de Cruz. Era destrucción en su forma más pura. De repente, todo el armazón del carruaje del dragón fue absorbido por una abrumadora onda expansiva, que lo hizo pedazos. Para Rem, el sonido del golpe devastador fue como el de la lluvia. La neblina roja se escupió cuando el carruaje del dragón se transformó instantáneamente en un espectáculo sangriento. El dragón terrestre, el carruaje, y seguramente también los heridos dentro del carruaje, habían sido pulverizados por una destrucción totalmente despiadada. Estamos bajo ataque. Instantáneamente, Cruz apartó toda la angustia del golpe y llamó a la formación a las armas. Los guerreros de la fuerza expedicionaria, sintiendo inmediatamente que algo estaba muy mal, levantaron sus armas, ciñéndose contra el ataque enemigo. Rem también ignoró su fatiga física, levantándose con una bola de hierro en la mano. Luego vio una figura al otro lado de la niebla sangrienta, desarmado, desprotegido, despreocupado, impasible, despiadado, malicia sin reservas. Tíralos, Cruz gritó hacia el asiento del conductor. Al oír esto, el caballero rompió las riendas en voz alta en lugar de asentir con la cabeza. El relinchante dragón terrestre se aceleró, y el carruaje del dragón se convirtió en un arma, cargando para atropellar a su enemigo. Y así le pegaban directamente a su objetivo, la figura se quedaba en el lugar, sin hacer ningún movimiento para evitarlo, enviándolo volando. Lady Cruz. Rem gritó mientras agarraba a Cruz por sus esbeltas caderas y saltaba, escapando hacia el lado del carruaje del dragón. El caballero en el asiento del conductor estaba fuera de su alcance. Rem apretó los dientes con pesar, y justo después, escuchó una voz. Dios mío, ¿podrías no hacerlo? Creo que atropellar a alguien que no ha hecho nada está un poco más allá de lo que haría la gente decente. Era una voz suave que hablaba con toda la urgencia de alguien que daba un paseo por un parque público a primera hora de la tarde. De hecho, si ella hubiera escuchado tales palabras en un parque público, Rem habría estado mucho menos sorprendida. Pero esa voz había desatado la destrucción que había destrozado un carruaje de dragones en un trágico espectáculo de salpicaduras de sangre. A primera vista, era un individuo completamente normal. Era de estatura media, de complexión media, y tenía el pelo naturalmente blanco que no era ni corto ni largo. El traje blanco que llevaba juego con el pelo de su cabeza no era ni extravagante ni desgastado, ni su cara tenía características definitorias, parecía un hombre completamente normal. Sin embargo, el dragón terrestre que se ponía en contacto con él gritó con fuerza cuando la mitad de él fue despedazado, el caballero del asiento del conductor y el carruaje del dragón destrozado fueron destruidos juntos hasta el punto de que fue imposible distinguirlos. Y lo que más sorprendió a Rem no fue el comportamiento del hombre al tratar el horrible espectáculo como si no fuera nada, sino el hecho de que el hombre que había destruido el carruaje del dragón simplemente se había quedado allí. El hombre no había hecho nada. Simplemente estando de pie, había sufrido una colisión frontal de un coche de dragones, y ganó. Te lo agradezco, Rem. Me salvaste, pero parece que la situación ha mejorado poco. Mientras Rem se quedaba congelada, Cruz, abrazada en sus brazos, se puso de pie. Permaneció desconfiada del hombre aún desarmado mientras miraba con dolor los sangrientos restos del carruaje del dragón. ¿Cómo te atreves a infligir tanta crueldad a mis criados? ¿Quién es usted? En los ojos de Cruz había una voluntad aguda de luchar mientras le hacía la pregunta al hombre con voz dura. Al recibir la pregunta de Cruz, el hombre se tocó la barbilla, asintiendo varias veces mientras hablaba. Ya veo, ya veo. Eso significa que no sabes nada de mí. Pero lo sé todo sobre ti. Ahora mismo, la capital real, no,
Toda la nación se está agitando en lo que a usted respecta, candidatos para convertirse en el próximo gobernante. Incluso si tengo poco interés en los títulos y en los asuntos del mundo, puedo imaginar que se necesita mucha resolución para soportar tales cargas. Debe ser muy duro para ti. Basta de charla ociosa. Responde a mi pregunta o te derribaré. Qué cosa tan terrible de decir, pero quizás la arrogancia de este nivel es obligatoria si uno quiere apoyar a una nación sobre sus hombros, no es que pueda entender ni una pizca de esa emoción. Bueno, supongo que nunca podría entender los pensamientos de alguien que realmente quiere el trono y que tiene esa responsabilidad apilada sobre ella. Ah, no entenderlo no significa que lo esté dejando. Verás, a diferencia de ti, yo simplemente carezco de tanta arrogancia. El hombre continuó ignorando la petición de Cruz mientras hablaba con suavidad. Pero... Te dije que no habría una tercera oportunidad. Cruz hizo esa tranquila declaración al mismo tiempo que agitaba su brazo, soltando una brizna de viento. Esta fue la técnica de Cruz, un golpe, 100 caídos, producto de la magia del viento y su bendición de la lectura del viento. El hombre fue acuchillado por el ataque de corte invisible, capaz de matar a una persona, antes incluso de que se diera cuenta de que había sido cortado. Fue este poder con la espada con el que Cruz había protegido al ducado de Karstan en su primera salida, evitando daños cuando apareció la bestia demoníaca conocida como la Gran Liebre, causando que los rumores de la valquiria se extendieran rápidamente. Fue un fuerte golpe de espada que incluso podía rasgar el grueso pellejo de la ballena blanca, enviando a una bestia de ese tamaño que se estrellaba contra el suelo. La carne de un hombre, con una masa muy inferior a la de la bestia demoníaca, no podía soportar tal golpe, y sin embargo, ¿quién te crió para matar a un hombre en medio de una agradable conversación? Inclinando la cabeza, el hombre estaba allí, su cuerpo bañado con el golpe de rebanada, solo para encogerse de hombros fácilmente. El ataque de corte que había desgarrado incluso la ballena blanca ni siquiera lo había hecho temblar. No había ninguna señal de que la carne del hombre, no, ni siquiera de que la ropa del hombre hubiera sido cortada. Fue gracias a un fenómeno desconocido que hizo mucho más que defenderse de la invisible espada de Cruz. Cruz jadeó, el cuerpo de Rem se congeló por el trabajo de un fenómeno anormal diferente. Mirando a los dos que tenía enfrente, el hombre suspiró y se levantó los rizos delanteros, molesto. Espera, estoy hablando. Estoy hablando, ¿de acuerdo? No es extraño interrumpir a un hombre cuando habla. No es que tenga ganas de afirmar el derecho a hablar, pero es de sentido común no molestar a un hombre cuando está tratando de decir algo. Ahora, eres libre de escuchar o no, así que no me quejaré de esa parte, pero decidiste no dejarme hablar, eso solo quiero decir. ¿Cuán egocéntrico es eso? El hombre habló rápidamente cuando empezó a raspar el suelo con la punta de su zapato. La pareja mantuvo un silencio incómodo mientras el hombre le señalaba, chasqueando su lengua en mayor molestia. Y ahora silencio. ¿Qué pasa con ustedes? Ya me has oído. Sé que me has oído. Y se preguntas, ¿no? Entonces respóndeme. Así es como funciona. Y ni siquiera lo harás. No quieres hacerlo. Ah, libertad. Esta es tu libertad en el trabajo. Así es como empleas tu propia libertad. Está bien, haz lo que quieras. Pero ¿sabes lo que eso significa, no? El hombre se inclinó hacia adelante mientras el loco brillo de sus ojos se hacía más fuerte. Entonces, significa que estás menospreciando mis derechos, las pocas cosas que tengo personalmente, ¿cierto? Un escalofrío le subió la columna vertebral a Rem. Al momento siguiente el hombre se movió. Sin avisar, levantó apático sus brazos colgantes, y un débil vórtice de viento estalló. Inmediatamente después, en una línea justo encima de los brazos del hombre, el suelo, el aire, el mundo, se rompió. Alrededor y alrededor, alrededor y alrededor, el brazo izquierdo de Cruz, cortado en el hombro, bailaba en el aire. El brazo, aún posando como si estuviese sosteniendo la invisible espada, voló, esparciendo gotas de sangre por todas partes mientras caía a la tierra. El golpe hizo que el cuerpo de Cruz se arrugara, ella comenzó a convulsionar por la hemorragia y el dolor intenso. Lady Cruz, después de pasar varios segundos estupefactos, Rem se echó hacia atrás y saltó hacia Cruz. Poniendo su mano contra la herida sangrante de Cruz, Rem estrujó el escaso maná que tenía para detener la hemorragia y tratarla con todas sus fuerzas. El brazo de Cruz había sido cortado limpiamente, carne, hueso y nervios. No importa cuán fuera de lugar, Rem no pudo evitar admirar el corte aterradoramente perfecto. Fer, es. En los brazos de Rem, la visión de Cruz vagaba mientras pronunciaba esas palabras. Su mano derecha agarró el pie de Rem con la fuerza suficiente para que sus huesos crujieran. Rem mordió, soportando la lucha de Cruz por vivir.
Ella miró con ira la malvada acción del hombre que tenía ante ella. Rem no entendía en absoluto los medios de ataque y defensa del hombre indescifrable. Mientras reflexionaba sobre cómo proteger al herido Cruz y alejarla del hombre, Rem se dio cuenta de repente de que algo más se sentía mal. Durante todo esto, los otros caballeros extrañamente no se habían unido a la batalla. No importa cuánto coma, todavía no es suficiente. Por eso no podemos dejar de vivir. Come, 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 muerde, mastica, traga, traga, traga más, llora, aplasta, bebe. Gancho. Ah, eso fue un festín. Al mismo tiempo que la perspicacia la golpeó, la voz aguda de un joven la alcanzó por detrás. Un escalofrío igual al causado por el hombre que la precedió hizo que Rem mirara hacia atrás con miedo. Y detrás de ella, en el centro del convoy detenido de carruajes de dragones, vio a un joven manchado de sangre pateando a los caballeros que habían caído ante él. Era un joven de pelo castaño claro que le llegaba hasta las rodillas. Su estatura era igual a la de Rem o incluso menor, probablemente tenía 12 o 13 años de edad. Bajo su despeinado pelo, llevaba ropa hecha jirones sobre su diminuto cuerpo. Sus desnudos miembros estaban cubiertos de suciedad y mugre, y manchados por grandes cantidades de salpicaduras de sangre. Ninguno de los caballeros que caía a sus pies se movía. El joven había aniquilado a los caballeros que lo rodeaban mientras Cruz era golpeado en el ataque del hombre de pelo blanco. Tú, eres. Los labios de Rem temblaron, porque estaba estupefacta de que ni siquiera había sentido el combate que se estaba llevando a cabo. Rodeado por extraños oponentes en la parte delantera y trasera, Rem levantó a Cruz y retrocedió lentamente. La sangre que fluía de la herida de Cruz manchaba de rojo la pradera, el aire se sentía frío, como para burlarse del corazón temeroso de Rem. La temblorosa pregunta de Rem hizo que el hombre y el muchacho se miraran a la cara. Entonces la pareja asintió, como si se dieran una señal, y ambas sonrisas diabólicas aparecieron sobre ambos, como si tales actos violentos les resultaran profundamente familiares. Luego se presentaron. Arzobispo de los 7 pecados capitales del culto de la bruja, Regulus Corneas, acusado de codicia. Arzobispo de los 7 pecados capitales del culto de la bruja, Laiba Tenkaitos, acusado de gula. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.